Conectamos con el ingeniero Hamble Otañez Tejada, presidente del partido La Fuerza del Pueblo en este municipio de Santiago. Buenas noches, ingeniero. Como siempre, agradecido de que usted acepte la invitación para participar y dirigirse a la teleaudiencia de Panorámica con Luciano Aybar. Bueno, muchas gracias, Luciano, y por supuesto siempre disponible. Yo creo que este medio de comunicación y este espacio y este canal siempre es una oportunidad para que todos los que vamos y comparecemos, así que a tu orden y agradecido además. Ingeniero, usted que lleva el día a día en la política por las funciones que tiene en uno de los partidos ya mayoritarios declarados en la República Dominicana como la Fuerza del Pueblo, ¿cómo ve usted el panorama de la República Dominicana en este momento ante una pandemia que se ha prolongado tanto y ante un gobierno con poca experiencia y ya arribando al primer año de gestión? Pues mira, Luciano, es evidente que no solamente la gestión del gobierno, sino la propia elección del presidente Abinader están señaladas, están signadas por este periodo de crisis de salud que hemos padecido en toda la humanidad y que las decisiones evidentemente han estado condicionadas por la situación. No obstante esto, todos los dominicanos estamos enfrascados en la idea, por supuesto, de rescatar el país de esta crisis, de salir con las menores cantidades de pérdidas humanas, especialmente de la misma, y al mismo tiempo, pues también que hay una recuperación de otras crisis paralelas y consecuencias de esta crisis y que en algunos elementos ha habido, pues se han agudizado. La cantidad, las miles de familias, las miles de trabajadores dominicanos que han perdido sus empleos o emprendedores, comerciantes, empresarios que han visto reducir sus ingresos fruto de las reducciones, de las limitaciones que ha tenido la economía dominicana, pues también son un elemento a destacar. Otra cuestión, por supuesto, es este fenómeno reciente de los últimos meses, donde se ha producido una inflación, un incremento de precios en diversos productos de la dinámica económica del país. Por supuesto, los más dolorosos son los que tienen que ver con la alimentación o con la salud, que aparte del problema de la limitación económica, pues que la cosa esté más cara también es una situación grave. Y hemos visto indicadores preocupantes de nivel de inflación del país que requieren mucha atención porque no hay cosa que empobrezca más una sociedad y que golpee más a los que menos pueden que la inflación, porque es cruel, porque limita la vida, digamos los elementos básicos de la vida de la gente, y entonces eso es una de las cosas que más preocupan. Y por supuesto la proyección de en qué medida iremos saliendo de la crisis, porque bueno, tenemos olas, ha habido un nivel de contención, ha habido un proceso de vacunación, pero que ahora nos convoca a una tercera dosis a los que hemos vacunado, pero hay todavía un porcentaje importante de la población que todavía no tiene ni siquiera la primera vacuna, con lo cual nos pone esto en una situación con complejidades de si avanzamos a la tercera más o tratamos de incrementar el porcentaje de vacunados. O sea que hay una situación donde permanece un grado de incertidumbre que tenemos que seguir, Luciano, venciendo. Otañez, hablando de la inflación, que ha llegado a un nivel de alcanzar 2 dígitos, y el gobierno tratando de contrarrestar el impacto de esa inflación, pues anuncian un aumento salarial. He visto que usted tiene su posición con respecto al aumento salarial que quisiera que la comparta con toda nuestra teleaudiencia. Bueno, sí, mira, lo que pasa es que el aumento que se anunció, el aumento que se acordó entre el sector empresarial y lo que representan, y esa representación también es bastante dudosa a los trabajadores, y por supuesto con la participación del Ministerio de Trabajo, pues ese aumento realmente, Luciano, tiene un alcance muy limitado.
muy limitado, porque primero, yo he dicho, hay un porcentaje, casi el 50% de la fuerza laboral del país que pues se maneja de manera informal, es decir, que es un chiripero, que es alguien que hace trabajo, que se busca la vida, como sabemos todos nosotros, y que no tiene el nivel de formalidad ni de registro de esa actividad que realiza, y por tanto no es un asalariado, y naturalmente no va a estar beneficiado de estos aumentos de sueldo. Primer punto. Otra, bueno, que el aumento también excluye a una parte de la población laboral que se gana la vida en áreas como zona franca, en áreas como el turismo, en áreas como la construcción, que como sabemos son tres renglones del aparato productivo que emplean a muchísima gente. Otros factores que tampoco alcanza a los empleados públicos. Pero además se ha señalado que en el acuerdo se ha producido una reclasificación de las empresas, es decir, empresas que antes eran consideradas como grandes, en esta reclasificación se han vuelto o se han definido como empresas medianas o pequeñas, con lo cual en muchas de ellas, en vez de producirse un aumento, puede hasta producirse una rebaja de los salarios de los empleados. Y por tanto, entonces esto lo que hace es que el impacto, el beneficio de este aumento de salario, pues alcanza a pocos. Pero un elemento es el siguiente, bueno, tenemos una inflación que ya ronda el 11%, incrementos en los productos alimenticios, incrementos en la medicina, incrementos en los combustibles, etcétera, etcétera, y que ha hecho que se incrementen pues los precios de todo. Bueno, entonces, si frente a este aumento de salario también aumentamos los precios, significa que no hemos hecho gran cosa. Es decir, a esa pequeña parte de la población que le va a afectar, que le va a beneficiar el salario, también se le está aumentando los precios. Entonces, yo lo que he planteado, y he planteado, por supuesto, la fuerza del pueblo, es que hay que hacer un proceso de control de los precios, de la inflación, porque la inflación es lo que más empobrece, la inflación es lo que más limita la capacidad de compra de los salarios de los dominicanos. Entonces, bueno, al final pareciera que el salario como que se va a ir, como dice la gente, se va a beber agua y sal, y eso no es lo que se quiere, no es lo que conviene a la población dominicana. Por tanto, el gobierno debe tomar medidas adicionales para controlar esta situación y no permitir que la gente se empobrezca más. La Fuerza del Pueblo fue de los dos partidos que fueron favorecidos con una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que anula una resolución de la Junta Central Electoral donde lo dejaba a ustedes como partido minoritario. Ahora pasan a partido mayoritario, quiero que me hable de eso porque es importante, evidentemente, hay un respiro económico que le da a la organización política a la que usted pertenece, y también que me dé su opinión o nos dé su opinión con respecto a la decisión primera que tomó el PLD de que iba a recurrir a otra instancia esa sentencia y luego entonces dejarlo sin efecto. Quisiera su opinión con respecto a eso. Pues mira, Luciano, lo primero es que más que un favorecimiento es un reconocimiento a una realidad electoral que el pueblo decide en las urnas, ¿verdad? La fuerza del pueblo, especialmente su candidato en las pasadas elecciones, el doctor Leonel Fernández, pues alcanzó un porcentaje que legalmente, constitucionalmente, pues le toca esa condición que establece la legislación electoral dominicana de partido mayoritario. Eso, toda la racionalidad legal, toda la racionalidad política estaba orientada a que esto ocurriera. Y por eso, pues nunca estuvo en la fuerza del pueblo lejana la idea de que este momento, esa decisión del Tribunal Superior Administrativo se iba a producir y que iba a enmendar un error, una mala decisión de la Junta Central Electoral y que hoy, pues por justicia, naturalmente, ha tomado el camino correcto la Junta. Y bueno, eso nos llena de alegría, de satisfacción, porque la verdad es que la Fuerza del Pueblo es un partido de reciente formación. La Fuerza del Pueblo todavía no ha cumplido un año de formado. La Fuerza del Pueblo fue a unas elecciones en condiciones muy difíciles, Luciano, porque ya cuando nosotros nos adherimos a lo que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, ya ese partido había celebrado asambleas ordinarias, internas, y ya quedaban muy pocos espacios electorales. Hubo que hacer alianzas, hubo que hacer acuerdos
con otras fuerzas políticas para poder llevar candidatos. Hay candidatos importantes de nuestro partido que salieron electos en boleta de otro partido porque no podíamos nosotros presentarlo, porque ya no había cupo. Y todo esto hizo de nosotros tener una participación electoral muy complicada, muy difícil. Seguramente si la Fuerza del Pueblo hubiera tenido, digamos, condiciones normales de participación, fíjate, cuando muchos de nosotros abandonamos el PLD, pues ya estaban inscritas muchas candidaturas, de manera que fue muy complicado nosotros armar todo esto y aún así logramos ser un partido mayoritario. Bueno, y con referencia a lo que opinen la gente del danilismo, del danilato, como decimos, de esta cúpula que gobernó el país en los últimos 8 años, pues hay que decir que, bueno, yo siento que en principio los movió el resentimiento, los movió la gana de afectar a un partido naciente como la Fuerza del Pueblo, pero después vieron que en realidad era muy difícil desde el punto de vista institucional, legal, pues imponer una verdad que era totalmente incierta sobre este parecer. Y por tanto, aunque hubo voces, una parte decía que era incorrecto, otra parte decía que sí, que hicieran toda la instancia en contra de la Fuerza del Pueblo, al final primó, pienso yo, más que la serenidad y la sobriedad en esa organización, primó el entender que era prácticamente imposible impedir la verdad de que la Fuerza del Pueblo obtuvo por votación y por decisión de la población dominicana la condición de partido mayoritario. Bien, Otañez, quisiera tratar contigo, que es una persona conocedora del sector agua, la situación a nivel mundial, vamos a decir, que se presenta con un recurso fundamental como el agua. ¿Qué tan crítica es la situación hoy en día de ese recurso natural? Pues mira, Luciano, estas últimas semanas hemos visto fenómenos, la verdad, que llaman la atención y que son, por decirlo así, una expresión muy clara de que el cambio climático, el calentamiento que sistemáticamente hemos registrado en las últimas décadas en el planeta, está generando impactos muy palpables, ya muy visibles y muy catastróficos especialmente. Mira, lo que pasó en Europa y que básicamente en Alemania, en Westfalia, tuvo un impacto de más de 100 muertos en un territorio de un país desarrollado, en un país con instituciones y recursos preparados para hacer frente a catástrofes. Pensar que en pocos días, en menos de una semana, más de 100 alemanes murieron ahogados por las inundaciones de tormentas repentinas relativamente que se han producido y cuya evaluación del nivel de afectación que iban a tener fue complejo de prever, complejo de pronosticar, a pesar de toda la tecnología que sabemos que existe en Alemania, es una expresión de esto. Pero ha tenido menos difusión lo que está ocurriendo en Siberia, en la antigua Unión Soviética, en Rusia, donde se han producido enormes incendios forestales en esa región del mundo, donde las temperaturas medias generalmente no superan los 20 grados ni siquiera en verano. Y sin embargo, en este momento, en estas últimas semanas, ha habido feroces incendios forestales que han afectado a la población y sobre todo a la naturaleza y a la fauna, quiero decir, a la foresta y a la fauna. Estas señales, Luciano, estos indicadores, pero todos estos efectos catastróficos, nos están diciendo, nos están dando una llamada de alarma, en el sentido de que definitivamente el cambio climático, el calentamiento del planeta, está afectando los ciclos de lluvia, está afectando los ciclos de humedad, está afectando el nivel de las mareas, está afectando el nivel de los ríos, está afectando el acuífero, es decir, el agua subterránea, y sobre todo está afectando, ya más concreto, las posibilidades que tiene el ser humano, que tienen las ciudades, que tienen las poblaciones, de tener y explotar aguas para el uso humano, para los acueductos, para la industria, para el proceso de vida en sociedad. Pensando que ya más del 70-75% de la población humana
está ubicada en ciudades y distribuida en todo el planeta, pues está cada día siendo más complejo, más costoso el suministro y la explotación, el suministro de agua y la explotación de las fuentes. Pero considerando además que esta escasez no es digamos, igual en todo el planeta, no se distribuye de manera uniforme, sino que hay zonas muchísimo más afectadas que otras. Por ejemplo, el África subsahariana, que donde hay afectaciones en Etiopía, etcétera, donde hay esas zonas dramáticas, situaciones por la sequía, o en países entonces, como este caso que te mencionaba, como el norte de Rusia, en Siberia, donde también se están produciendo sequías que no se conocen. Pero lo que está pasando en Europa, que no solamente en Alemania, en Bélgica, en Francia, hubo inundaciones, aunque no hubo la cantidad de muertos que hubo en Alemania, estamos viendo estos efectos. De manera que lo que se prevé que suceda si los humanos, sobre todo los gobiernos de los países industrializados, que son los que más contribuyen al calentamiento, si esas naciones no detienen estos procesos de efecto invernadero que se están produciendo, lo que vamos a tener sencillamente son eventos hidrometeorológicos, especialmente como estos ciclones, inundaciones, huracanes, tormentas, muchísimo más feroces, muchísimo más catastróficos, y entonces seguidos generalmente de periodos de sequía fuertes y prolongados que afectan a nuestros países. Nosotros vimos, por ejemplo, en los últimos años lo que ha pasado en la línea noroeste, lo que ha pasado en provincias como Montecristi, en provincias como Santiago Rodríguez, que viven de la ganadería, de agricultura, como la sequía prácticamente diezmó sectores productivos, como el sector lechero, el sector arrocero, parte del sector guineero, sobre todo aquellos que no tienen el beneficio de riego, de reguío por canales de riego, afectados grandemente. También eventos que nos han golpeado de inundaciones, ¿verdad? Recordemos lo que ha pasado, por ejemplo, en la parte más baja de la cuenca del río Yuna, ese sector que básicamente es el granero del país en términos de producción de arroz, pues ha tenido estos eventos de estos catastróficos. O pensar en los barrios, en las zonas marginadas de nuestras ciudades, de Santo Domingo, de Santiago, de San Juan de la Maguana, donde estas inundaciones también han impactado y han dejado pérdidas de vidas enormes. En fin, la naturaleza nos está reclamando un cambio, Luciano, de accionar en términos de ambiente, y eso sobre todo es responsabilidad de todos, pero más de los países desarrollados, que son los que más contaminan. China, Estados Unidos, especialmente, y Rusia, y la India son los 4 países con mayor responsabilidad y mayor peso en este tema. Y precisamente esa inestabilidad que usted acaba de describir ha afectado en los últimos años los acueductos. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos en Santiago un acueducto que depende de una toma de un embalse, que ese embalse depende mucho de si cae o no cae lluvia, por ejemplo. ¿Qué otra alternativa se pueda pensar en que una corporación como Corazán, por ejemplo, pueda explorar para garantizar un servicio tan fundamental como el de agua potable en momentos en que entramos en crisis de sequía, como la que hemos vivido, prolongadísima aquí en el país? Luciano, bueno, mira, yo el caso de Santiago lo conozco bastante bien, ¿verdad? Como tú comprenderás, porque aparte de ser un ciudadano, también fue un trabajador del agua en esta zona. Y aunque escuché con dificultad tu última parte, pero sí sé que se refiere a las alternativas, entiendo. Sí, claro. Alternativas. ¿Qué alternativas tenemos para combatir la situación de Santiago? Ciertamente, esa era. Correcto, sí. ¿Qué otra alternativa que no sea la habitual que tenemos de esa toma del acueducto Cibao Central en el embalse Tavera Bao? Mira, Santiago tiene que trabajar el lado de la demanda del agua. La verdad que en Santiago tenemos una capacidad de producción incluso superior a la población de nuestra ciudad, incluso de los municipios, ¿verdad? Que de la periferia nuestra.
desde los años, digamos, 2007, 2008, por allá, se estuvo gestando en Corazán un proyecto justamente de reducción de agua no contabilizada, es decir, reducción del agua que se pierde, el agua que no se contabiliza, el agua que no se suministra a la población, sino que se pierde o que se desperdicia. Porque no se puede pensar en que eternamente hay que estar desarrollando más infraestructura, más explotación del medio ambiente para suministrarnos agua. Lamentablemente, debo decir que entre el año 2012 y al día de hoy, no se le dio el seguimiento adecuado a ese proyecto. Se quitaron, se alejaron técnicos con conocimiento sobre el tema y se pusieron políticos a gestionar problemas de control de pérdida, problemas técnicos, ¿verdad?, que necesitan conocimiento y experiencia, y entonces sencillamente no se avanzó lo que se debería avanzar, lo que se debió avanzar en este momento. Bueno, ahora pienso que en Santiago se tienen varias infraestructuras. Como tú dices, lo que tiene que ver con el sistema Tavera, Bao, López, Angostura, que hay tomas por gravedad, que hay tomas por bombeo. Se han comenzado a incorporar otras fuentes, el caso de Cienfuegos, que lamentablemente durante 8 años se estuvo trabajando y no se logró a buen término. Esperemos que ahora en esta administración efectivamente se ponga al servicio de la población estas infraestructuras. Pero todo esto nunca será suficiente si no se logra entonces una mejor gestión de las redes, de la operación, que haya una reestructuración de los sistemas operativos de Corazán en la ciudad, que haya sectores, macrosectores, que estos macrosectores haya una buena gestión de las presiones, hayan buenas modelaciones hidráulicas que permitan entonces hacer más eficiente el suministro, mantener las presiones adecuadas tanto en las zonas altas, medias y bajas, y que permita entonces una operación más eficiente de las redes y del acueducto. Esperemos que eso ocurra. Yo pienso que las actuales autoridades tienen un reto con la situación y que podrán, con la ayuda de los técnicos, con la ayuda de la experiencia, con los planes que se han desarrollado, ponerse en práctica y sobre todo poner en buenas manos, en manos técnicas, en manos de gente comprometida, no en manos de políticos, sino en manos de técnicos, la operación del sistema de agua de Santiago. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias como siempre por aceptar nuestra invitación para conversar para nuestra teleaudiencia. Gracias, Lucía, y siempre atento a Panorámica y a Teleuniverso. Un abrazo. Bien, gracias. Estuvimos conversando con el ingeniero Hamble Otañez, un gran técnico de ese sector agua, pero además presidente del partido La Fuerza del Pueblo en este municipio de Santiago. Vamos a publicidad, regresamos enseguida.